Bueno, amigos y amigas, estamos de regreso en De la Semana y ahora vamos a pasar al set de la entrevista de la semana. Hoy nos acompaña un joven dirigente político, pero abogado de ejercicio, no licenciado en Derecho, abogado de verdad, amigo, por demás decirlo. Se trata pues de Omar Diloné. Bienvenido, Omar, a De la Semana. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia que sigue este programa. Estamos aquí para dialogar de los temas importantes de la agenda jurídica y política del país. Así es. Omar, vámonos con los temas calientes. Este viernes se eligió por fin Procurador General de la República. Aquí en la República Dominicana, si estuviéramos en el Vaticano, se podría decir que salió el humo blanco, porque era algo que la gente estaba esperando. Dame tu análisis y tu perspectiva al respecto de la escogencia de Jenny Berenice como la nueva Procuradora General de la República. Bueno, no era una sorpresa para nadie, era la favorita del presidente, siempre se dijo que era la favorita del presidente. Sin embargo, yo me voy a enfocar mucho en lo que tiene que ver con la independencia del Ministerio Público, que fue parte incluso del discurso de campaña del presidente actual, Luis Abinader. ¿No es independiente del Ministerio Público? Muy distante de independiente. Y eso se pudo ver en la reforma constitucional pasada, donde saludamos que se le diera autonomía al Ministerio Público desde el punto de vista que lo convirtieran en un órgano constitucional. Sin embargo, su independencia en cuanto a la escogencia de su máximo funcionario, que es el Procurador General de la República, se ha visto mutilada, vamos a decirlo de esta manera, porque la forma en cómo se escoge el Procurador General de la República es que el presidente elige una persona y se la propone al Consejo Nacional. Y no era una terna que se había llevado allá, o sea, fue un solo nombre lo que se vio ahí. No, ahí está el problema con respecto a la independencia, porque si el presidente somete una cantidad de postulantes o de candidatos a dirigir el Ministerio Público, bueno, pues el Consejo Nacional de la Magistratura tuviera opciones, hubiera una discusión con respecto a eso, pero el problema también que a lo aparta de la transparencia y de la discusión que tienen que tener esos temas es que no se hacen vistas públicas, tampoco se le evalúa en vivo, en prensa nacional, como se hace con otros miembros de otros órganos constitucionales, sino que a discreción el Consejo Nacional de la Magistratura se reúne y evalúa la propuesta del presidente. Que fue una sola. Que fue una sola. Entonces, ¿cuál es la elección que tiene? Asimismo con los procuradores adjuntos. La mitad la elige el presidente y también está a disposición de la cantidad de personas que él lleve. Pero no le da opciones yo pregunto al lo siguiente. Para ser juez de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Cámara de Cuentas, el electoral y la propia Junta Central Electoral, aunque esto es el Senado que lo elige, y la propia Cámara de Cuentas, que son órganos diferentes, la gente aplica, lleva un currículum, lleva un expediente. Claro. En este caso del procurador, para que la gente no entienda en su casa, y le preguntamos a Omar, no se lleva un currículum. Mire, presidente, no se abre una jornada de captación para que la gente interesada en ser procurador independiente, todas esas fundaciones que andan por ahí, de juristas o juristas renombrados de nuestro país, no pueden ir y llevar una postulación al Poder Ejecutivo para que sean ponderados. No existe ese procedimiento. No. Por eso es que digo que tal independencia no existe, que solo fue un camuflaje y de una manera demagógica, vamos a decirlo así, se decía que el Ministerio Público iba a ser independiente. Pero no era así que lo nombraban antes. Sí, pero entonces con un decreto. Entonces no le diga a la población que va a ser un órgano autónomo
e independiente del Poder Ejecutivo, cuando el Poder Ejecutivo es que decide quién va y quién no va. Y a los 2 años también, si no te portaste bien, te quito, porque también tengo la posibilidad de presentar otro candidato como presidente de la República en 2 años. Entonces lo ideal es que se sometiera a una terna de muchos candidatos que Pero yo pensaba que era así. de notables, Yo pensaba que era de así, que lo iban a juristas de hacer. peso que tiene este país, que pudieran hacer una buena labor y que eligiera el Consejo Nacional de la Magistratura 1. Y también en cuanto al periodo, eso también es una forma de coaccionar al funcionario que nombre el presidente. Aparte de que eres de mi confianza, si no te portas bien, en 2 años te quito. Le damos papá en 2 Lo años. ideal es que fuera cada 4 años y de manera más Inamovible. democrática, más transparente. Fíjate que el Consejo Nacional de la Magistratura nada más dio entrevista cuando iban a empezar, después a puerta cerrada eligen al candidato. Mira, yo hubiera puesto ahí para darle una real independencia, si fuera yo, pero no soy yo. Mire, yo lo pongo inamovible por 5 años o 6. ¿Tú sabes para qué? Para que rote de un mandatario a otro, porque aquí tenemos la costumbre que la corrupción de los gobiernos no aparece en el momento cuando salen. Entonces quizás pase lo mismo, de que no se la quieran jugar en el momento, pero cuando ese sale y llega a otro partido, actúan. Lamentablemente, aquí debieran actuar automático. Aparte de eso, debió haber inscripción abierta, así fuera vía el Congreso, y que esto se remitiera al Poder Ejecutivo, o el propio Poder Ejecutivo de manera directa recibiera esas postulaciones, como tú lo dices, de notables de la sociedad. ¿Cuántos decanos de universidades o rectores, juristas de calidad no existen? Y otros más, o sea, hasta políticos, porque ¿por qué hay que censurarlos? Porque pudiéramos tener un procurador que sea de un partido distinto. No pudiera ser, o sea, pudiera ser si reúne las cualidades que se requiere para esa posición. Pero esto que tú me estás diciendo, Mar, es lo mismo que lo hubieran puesto por decreto, porque vamos a ver cuántas personas son las que integran el Consejo Nacional de la Magistratura y cuántos de estos prácticamente responden al presidente de la República. El presidente tiene mayoría y nada más necesita 5 votos para aprobarlo. O sea que la discusión ahí no solamente es por la independencia en la forma como se elige, también la persona a quien se eligió. ¿Le están pagando favores políticos a Jenny? Yo no quiero decir eso, pero pudiera ser, porque estamos viendo que no era un miembro del Ministerio Público objetivo en sus funciones, sino que se encargó de perseguir a la oposición, pero nunca a los del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que queremos ahí? Un Ministerio Público objetivo, independiente, que persiga a los de la oposición si encuentra alguna violación a la ley, pero también que persiga a los del gobierno, porque no se puede usar el Ministerio Público como arma política. Y durante estos 4 años que pasaron, el Ministerio Público fue usado como arma política solo para perseguir a la oposición. Entonces, el país y la sociedad demanda que sus órganos constitucionales sean elegidos de manera más transparente, más democrática y que de verdad respondan a una independencia real. Omar, según tú, ¿quién de los que sonaban ahí para posiblemente ser el procurador hubiera jugado ese papel que tú dices, ya con las reglas del juego que tenemos, que era el presidente que tenía que hacerlo obligatoriamente, porque es el que tiene el mandato para hacerlo? ¿Cuál otra figura pudo haber sido mejor elección que la que tenemos ya electa? Mira, a mí no me gustaría hacer juicio de valor y decir cuál sería o no, pero de los nombres que se barajaban, a mí me hubiera gustado que el Consejo pudiera evaluarlo, porque yo no estoy aquí detractando a Jenny Berenice diciendo que no tenía las condiciones, yo estoy diciendo que su independencia, tanto en la elección como individuo, no, se pero ahí me refiero, ¿cuál de los que estaban sino ahí? que habían otros candidatos que ¿cuáles de los que merecían sonaban, también ser ¿cuál evaluados? de los que estaban sonando? ¿Cuáles de los que estaban sonando? Ahí teníamos a Uberoiza, teníamos a Milton Rey Guevara, teníamos ahí varios perfiles que se estaba sonando que podían ser el próximo procurador.
¿Cuál de esos pudiera tener mayor nivel de No, independencia? vuelvo y te repito. En una opinión personal, claro. Todos tenían un nivel de profesionalidad, las condiciones necesarias. Aquí la discusión es, si usted le dijo al país y se hizo una reforma constitucional para eso, deje que el Ministerio Público sea verdaderamente independiente, deje que el Consejo Nacional de la Magistratura tenga opciones, que sea a la vista de todo el dominicano, que se evalúe todo el mundo y que determinen un procurador realmente de una elección clara, transparente y que no esté comprometida con la voluntad del presidente. Igual que los procuradores adjuntos que también van a apoyar en la política criminal al Ministerio Público, tenían que ser de un conjunto de candidatos, de procuradores adjuntos, de abogados con carrera, 12 años de carrera en ejercicio, que pudieran presentarle credenciales al Consejo Nacional de la Magistratura y que se le pudieran hacer evaluaciones específicas y que tuvieran opiniones, no solo en base a la corrupción, en base a muchos temas del crimen que merece la República Dominicana sea perseguido y de manera efectiva. Omar, ¿tú entiendes que la Procuraduría requiere alguna transformación, si hay que hacer un proceso de reforma interno en su funcionamiento, o está bien como está constituida actualmente? Ya fuera de quienes la integren, sino la forma en la que opera. Bueno, la forma en cómo en la estructura que opera el Ministerio Público tiene serias debilidades ahora. Necesita una labor de gestión a nivel institucional que sea eficaz, que el Ministerio Público se convierta en un ente verdaderamente objetivo, que es lo primero que se desea. Segundo, que haga de manera efectiva la persecución criminal, que pueda formular expedientes de calidad, que no se le caigan los procesos y que realmente llegue a su fin. Y eso es falta de investigación, de instrumentalizar los expedientes con condiciones, porque cuando hay una voluntad de perseguir a alguien específico, se hace. Y lo que queremos es que haya una política de persecución criminal efectiva a todos los niveles y que también se comprometa en la lucha con la modificación del código, que se convierta también, aparte de persecutor, en ese enlace con la sociedad, en fin de buscar también una mejor normativa procesal penal, yo no he visto ningún procurador peleando por su código penal reformado. No lo hace. Silencio total. Los que estaban. Lo ideal también y los que están y los que vienen. En esta reforma que pasó constitucional es que en vez del presidente ser populista, le diera la posibilidad a través del Congreso de que tuviera iniciativa legislativa en materia penal. El Procurador General de la República. Entonces, los verdaderos avances que debe tener el Ministerio Público no se van a conseguir con esta reforma que se hizo. Esta supuesta reforma. ¿Estás tú a favor o en contra de la posible creación de un Ministerio de Justicia? Yo estoy en desacuerdo, realmente. ¿No necesita la República Dominicana un Ministerio de Justicia? Lo que la República Dominicana necesita es un Ministerio Público eficiente en materia de persecución a la criminalidad y un sistema penitenciario, porque decían que eso es para despegar el sistema penitenciario y dárselo al Ministerio de Justicia y otras labores que pudieran tener. Lo que tenemos que hacer es un sistema penitenciario mucho más eficiente, un órgano desconcentrado, que quiere decir que sea inferior a la Procuraduría General de la República, pero que en sus funciones diarias pueda desarrollarse con cierto nivel la administración de ese modelo de gestión penitenciaria se desarrolle con ciertos niveles de desconcentración del Ministerio Público y de la Procuraduría, aunque le responda al Procurador General de manera directa. Omar, la seguridad ciudadana en la República Dominicana, ¿cuál es tu valoración, el trabajo que se está haciendo desde los organismos de seguridad, tanto policía, Ministerio de Interior y Policía, la gestión de Farideh Raful al frente de esta institución? Vamos a hablar de eso luego de la pausa.
Bueno, amigos y amigas, ya estamos de regreso. Estamos conversando con Omar Diloné, quien es abogado, también político, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Pero hablaremos de política ahora en breve. Seguimos con la parte jurídica también, analizando un poco nuestro país. Omar, dejamos una pregunta en el aire para retomarla ahora, luego de la pausa. ¿Cómo valoras tú la gestión de Farideh Raful al frente del Ministerio de Interior y Policía, la gestión que se está haciendo desde el gobierno para manejar la seguridad ciudadana? ¿Cuál es tu valoración al respecto? Bueno, hay que empezar con una promesa del presidente que fue de campaña y que después fue parte de lo que se entiende su programa de gobierno, si es que había alguno, pero vamos a decirlo así. ¿No tenía plan? Hoy el plan Giuliani. Ese mismo. Según el presidente... ¿Y qué pasó con el plan Giuliani? Según Giuliani, y ahí están los videos que es de a montones, dice que él iba a reducir la delincuencia en un año, que le dijo Giuliani. Y él le dijo, no, Giuliani, vamos a hacerlo en 2 años. Ya el gobierno va para 5 años y no puede ponerle freno al crimen organizado, y no solamente al crimen organizado, también a la delincuencia común que deviene de los problemas sociales, pero sobre todo el crimen organizado, sicariato, narcotráfico, ha aumentado. Entonces, dice la ministra... Ellos ahora agarran más droga, dicen ellos. Ciertamente, pero hay más tráfico. Entonces, eso te iba a preguntar, ¿es porque hay más o es porque están trabajando mejor? Lo que quiere decir que hay mucho más trasiego de droga porque la debilidad institucional ha aumentado. Entonces, la ministra. En términos de persecución de la criminalidad y de seguridad ciudadana. Entonces dice la ministra que la criminalidad se redujo a un 7.5 por cada 100.000 habitantes. Lo dijo en una rueda de prensa, lo anunció con bombos y platillos. Eso fue el lunes. Pero, ¿qué sucede? Dado de que el gobierno dice tantas cosas y luego resulta que no fueron verdad, igual que como quisieron ocultar el cargamento de las 9 toneladas de droga, no, que finalmente salió la verdad a la luz. Asimismo, en esa rueda de prensa dice ella que se redujo a 7.5 por cada 100.000. Entonces, ¿por qué creerle a un gobierno que muchas veces le miente a la sociedad? ¿Por qué no subir al portal de transparencia o incluso dar la rueda de prensa con el estudio ahí en cámara sobre de dónde sacó esos datos? ¿Cuál es el estudio que revela que la criminalidad se redujo a 7.5 por cada 100.000 habitantes? ¿Dónde se puede conseguir ese dato? ¿Dónde el ciudadano? ¿Cuál fue el método de evaluación o de estudio para esos datos? No lo dijo, solamente lo dice y sale de su boca. ¿Y por qué creerle a un gobierno que no le habla con transparencia a la verdad? No le habla con transparencia a la ciudadanía. Entonces, es muy cuesta arriba pensar que eso es así, cuando la percepción ciudadana es que la criminalidad ha aumentado, que usted no puede salir de noche por ahí, mucho peor que antes, que el robo ha aumentado, los atracos, la gente tiene miedo en la calle. Entonces, dado esa situación, yo pienso que debe haber un poco más de transparencia y subir esos datos. En cuanto a la persecución del crimen y la seguridad ciudadana, a mí me cuesta creer que vayamos en mejoría, porque no hay una política eficiente. Lo que se está persiguiendo, ciertamente hay que regular la contaminación sónica, regular el uso de la bocina para la tranquilidad de sí, esa medida, sí. Ella la han criticado mucho, pero yo debo de ser honesto, esa medida es positiva. Ahora, ya lo que no se puede quedar atrapada en eso, porque si se quedó atrapada en eso, entonces va a pasar por ahí sin pito y sin gloria, como dicen, ¿verdad? Claro, la convivencia entre seres humanos es necesario que esté regulada. No hay que regularlo, yo veo que se enfoca en nimiedades, vamos a decirlo así. El problema es ese, que se quede atrapada en eso solamente. Ciertamente, cuando los problemas de seguridad ciudadana no están ahí, los problemas de seguridad ciudadana están en que la gente no puede salir tarde de su trabajo, la gente no puede salir tarde de la universidad, la gente no puede salir más allá de las 8 de la noche a ningún lugar que represente
un lugar solitario, nocturno, porque tiene miedo de que lo atraquen. Entonces todos los días vemos cómo están la fiscalía, los destacamentos llenos de denuncias y sus verdugos no son atrapados, se le instrumentaliza mal desde el Ministerio Público los expedientes. No hay a nivel de cámaras de seguridad. Eso está en el Gran Santo Domingo, en la zona privilegiada. Y lo grave pero de eso es la cantidad de presos preventivos que existen, que todavía no se le conoce el proceso. Llevan años encarcelados. Todavía vivimos esa realidad aquí en la República Dominicana. Ciertamente es un mal del sistema penitenciario que tiene que crear una cárcel preventiva para ese problema. Entonces, el tema de la seguridad ciudadana no solamente tiene que ver con la persecución, con ir toda la semana a la policía, con cambiarle, ¿verdad?, que la dignidad de la policía hay que cambiarla, pero también con una efectividad en la vigilancia, con una efectividad en lo que quiere decir con la seguridad perimetral, las cámaras, porque así es que se persigue Es verdad que los policías habían datos de que en cada atraco mayormente había un oficial del orden involucrado. No, pero imagínate tú darle una pistola a una gente ganando 10,000 pesos, 15,000, creo que ahora lo llevaron a 20, pero ganan 20 o 25, pero la canasta familiar se le duplicó. Entonces, eso es lo mismo que estuvieran ganando 10,000 pesos hace 10 años. Eso lo decía, creo que Danilo, en una de sus campañas. Tú le das una pistola a una gente y le paga mal. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer? Por tanto, la seguridad ciudadana es multifactorial. Viene desde la policía, mejores condiciones salariales para la persecución del crimen, una mejor formación a los policías sobre las normas, sobre cómo tratar con los ciudadanos, protocolos en los casos de cómo actuar, ¿verdad? Pero también lo que tiene que ver con la seguridad de las cámaras, lo que tiene que ver también con la efectividad en toda la política criminal. Entonces, todo va en un engranaje que no lo vemos en desarrollo en este gobierno. Omar, el PLD, luego de los resultados electorales que tuvo en estas elecciones del 2024, ya el PLD ha hecho un congreso, ya tiene nuevo secretario general, tiene nuevos titulares de secretaría, un comité central ampliado. ¿Cómo tú ves el PLD en este momento y cuál es la política que va a ejercer ese partido ya en este año para, ¿verdad?, buscar un remonte de lo que perdió en las pasadas elecciones? Bueno, el PLD yo lo veo muy positivo, va haciendo una labor de oposición muy firme, pero primero estábamos en un proceso interno donde había que elegir las autoridades, secretario general, presidente, reformar los estatutos, toda la línea operativa, todo lo que implica el secretariado. Entonces ya después de elegirse el secretariado con los temas técnicos que van a hacer frente a la oposición, entonces venimos con una oposición firme, pero no una oposición por criticar, una oposición con datos, donde el gobierno le diga a la población una cosa, nosotros poderlo refutar con datos. Que eso es importante, que la población vea que lo que el gobierno le dice no siempre es cierto, en la gran mayoría de veces le miente, para ver cómo enfrentar el problema de la comida cara en la canasta familiar, para enfrentar el problema eléctrico. Muchos temas que tienen que ver también con la seguridad nacional, con las obras de infraestructura, los servicios básicos que son fundamentales. El PLD viene muy propositivo y con muchas propuestas, vamos a decir, valga la redundancia, para resolver, más que críticas, más propuestas para resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía. Sí. Omar, en esta semana vimos unas declaraciones de la Junta Central Electoral diciendo que va a sancionar de alguna manera a las personas que se empiecen a promover a destiempo en materia electoral. Entonces, el PLD hace poquito acaba de decir
que igual como hizo en el proceso que ganó Abel Martínez, va a ser una consulta para elegir su candidato. ¿No sería la Junta que le está respondiendo al PLD como que cuidado lo que hacen? ¿O le está mandando un mensaje a todos los partidos? ¿Qué tú entiendes con esa medida que ha tomado la Junta, que dice que no le va a aceptar la candidatura a nadie que empiece a promoverse a destiempo? No, yo creo que la Junta está haciendo su labor institucional en base a lo que dice la norma. Sin embargo, yo creo que dentro del PLD nadie se está promoviendo de manera pública con publicidad ni ese tipo de cosas, sino que están haciendo la diligencia, como es normal. A nadie se le puede prohibir que se reúna conquistando voluntades en términos de dirigentes, que converse sobre cómo marcha el país, cómo se pueden resolver los problemas del país. Eso es libertad de reunión. Claro, hasta ahí vamos bien. Nadie ha lanzado un proyecto de manera pública a nivel propagandístico que pudiera ser contrario a la ley. No, pero hay candidatos que han ido a medios de comunicaciones a expresar sus aspiraciones y de alguna manera eso también es promoción. Porque yo lo decía anteriormente, tú tienes candidatos o partidos, por ejemplo, Fuerza del Pueblo, ese no tiene que aspirar a nada porque ya ese lo eligieron, que es Leonel Fernández. No tiene ni que proyectarse ni promoverse, salvo que ellos tomen una decisión estratégica y opten por la figura de Omar. Él tendrá que hacer un recorrido. Pero en el PRM tú tienes una cantidad de candidatos que ya uno sabe que van, pero que ellos estratégicamente no tocan esa palabra. Sin embargo, en el PLD tú tienes Charlie Mariotti, que ya ha dicho públicamente, voy a ser candidato a la presidencia, Francisco Javier, que también lo ha hecho, y el propio Abel Martínez, incluso tienen campaña en las redes sociales. Entonces, por eso digo que esa resolución va más dirigida al PLD que a otro partido político, porque el propio presidente del partido dijo hace poco que va a hacer un proceso para elegir el candidato pronto. Él no le puso fecha. Ahora, otros dirigentes como Walter Musa, entre otros, ¿verdad?, están diciendo que hay que ponerle fecha porque para este año, estamos hablando de 2025, y si una persona va a aspirar internamente, sea por el mecanismo de la consulta o de lo que sea, algo tiene que poner de propaganda para que la gente sepa lo que está. Entonces no limitaría esto, esa intención que tiene el PLD de elegir con prontitud un candidato, o tendrá que buscar un método que no sea la consulta, dígase la encuesta, o sea, pudiera abrirse esa posibilidad debido a esta resolución. Yo no creo que la Junta tenga una posición de perseguir al PLD, sino que hace su labor institucional de que se cumpla la ley. Sin embargo, hay candidatos en el PRM que también están en campaña y que han subido publicidad. No es un secreto a voces que David Collado está en campaña, Wellington Arnaud está en campaña, Carolina Mejía está en campaña. Entonces todo el mundo sabe eso y se reúnen y suben publicidad en sus redes. Se te quedó Peñaguaba. Sí, también. Lo que no se ha formalizado aspiraciones a nivel de propaganda en los medios de comunicaciones tradicionales, en el periódico, no se ha hecho meeting. Ese tipo de actividades, bandereos, ese tipo de actividades... No, porque nada de eso se puede. Claro, por eso mismo, que violan la ley en cuanto al tiempo para hacer proselitismo. Sin embargo, todo el mundo tiene que hacer su diligencia. Es lo más normal del mundo que yo intente convencer, que yo me reúna con un grupo de compañeros y le hable por donde yo entiendo que debe ir el país, la situación del país. Entonces, también que yo vaya a un medio de comunicación y diga que yo de manera aspiracional desearía ser presidente, tampoco es malo, eso es parte de expresarme. Son gente que hacen opinión pública, fueron funcionarios del gobierno pasado y que perfectamente tienen una visión de cómo ellos entienden que debe... ¿Tiene visualizado ya algún precandidato de esto o aspirante que le llame la atención? No, mi labor ahora es poder aportar donde me permite el partido. Ahora mismo yo no tengo ningún candidato más que el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Pudiera Omar en el 28 aparecer en una boleta, AN o X,
posición. Bueno, si el partido y los ciudadanos me permiten aspirar a algún cargo electivo, pues bien, porque yo... ¿No lo descarta? No lo descarto, Bueno, porque señores, yo estoy en la carrera política para aportar, y un político aporta desde la participación, desde labor práctica en la toma de decisiones. Entonces, ahora mismo yo lo que estoy muy vinculado es a los trabajos que está realizando el Partido de la Liberación Dominicana en términos de oposición. Excelente, Omar. De verdad agradecido por tu participación en este programa. Este espacio es tuyo. Muchas es gracias. Tu casa. Queremos que vuelva pronto para seguir analizando tanto el acontecer nacional, la política, pero también el mundo del derecho, porque es importante también conocer lo que está pasando en nuestro país en materia jurídica. Señores, hemos llegado al final de este espacio. Reiterarles, como de costumbre, que nos sigan en todas las plataformas digitales, como BTV Canal 32, también como Panorama, señores. Vamos a seguir ahí a Medios Panorama y nuestra emisora 96.9. Y me pueden seguir a mí en mis redes personales como Ariel Gutiérrez Santana. De la semana se despide, pero será hasta la próxima.